Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 3 de octubre y la palabra del Señor para este fin de semana corresponde a los capítulos 6 y 7 de 2 Corintios. Nosotros vamos a estar leyendo esta mañana 2 Corintios capítulo 7 versículos 1 al 10. Dice así: Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recíbannos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarles, porque ya dije que están en nuestro corazón para juntos morir y juntos vivir. Tengo mucha confianza en ustedes, mucho me glorío en ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, más bien en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él recibió en cuanto a ustedes, haciéndonos saber el anhelo de ustedes, sus lágrimas y su celo por mí, para que así me gozara más. Porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Esta es la palabra del Señor. Los dos capítulos que tenemos para este fin de semana llevan a la conclusión sincera de toda la explicación de Pablo sobre su ministerio en Corinto. Él le dijo a sus lectores que a pesar de las pruebas, el suyo fue un ministerio triunfante en el capítulo 1 y 2, y un ministerio lleno de gloria en el capítulo 3, y que no podía pensar en dejarlo. Sus enemigos lo habían acusado a él de usar el ministerio para su beneficio personal, de que usaba la ofrenda misionera para su propio beneficio. Pero él había demostrado que su ministerio fue un ministerio sincero, honesto en el capítulo 4 y basado en la fe de Dios en el capítulo 5. Todo lo que quedaba para Pablo era desafiar los corazones de los corintios y asegurarles su amor por ellos. Y eso es lo mismo para nosotros hoy. El apóstol nos desafía hoy a vivir una vida que glorifica a Dios. Una de las cosas más difíciles de hacer es reconstruir una relación destrozada. Esto es lo que Pablo trató de hacer en 2 Corintios, y especialmente en los capítulos 6 y 7. Desafortunadamente, hay muchas relaciones destrozadas hoy en día. Lo vemos en hogares, lo vemos en la iglesia, lo vemos en distintas iglesias, también lo vemos en distintos ministerios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y hoy Pablo nos desafía a nosotros a que busquemos reconciliación. Lo que tenemos que entender es que las relaciones destrozadas solo pueden ser reparadas y fortalecidas cuando la gente se enfrenta a los problemas honestamente, los trata bíblicamente y con amor, y en tercer lugar busca arreglárselas con Dios. Y eso es justamente lo que vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar tenemos a Pablo enfrentándose a los problemas honestamente. Sabiendo lo difícil que es confrontar a alguien cuando está en pecado, esa persona, Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Envió una primera carta con la intención de ayudar a los hermanos en Corinto a reconocer su pecado. Y esto nunca es fácil. Pablo dice en el versículo 8, aunque entonces sí me pesó. En un principio, a Pablo le había costado escribir esta carta, hacer esta confrontación. Le causó una tremenda incomodidad. Pero eso fue solo hasta que él supo que los corintios se lo habían tomado a bien esta carta. Cuando uno enfrenta los problemas, nos arriesgamos a ser rechazados y criticados. Cuando nos preocupamos por alguien lo suficientemente como para nosotros poner el dedo en su pecado. Pero debemos seguir el ejemplo de Pablo nosotros.
y hacerlo de todas formas. Podría ser que la salvación de ese hermano o esa hermana estuviera en juego y que nosotros seamos el camino que Dios utiliza para devolverlos a ellos al camino del arrepentimiento que lleva a la vida. Pero siempre que lo hacemos, debemos hacerlo con ese mismo corazón que tuvo Pablo, no el de causar que nuestros hermanos pequen, no con el deseo de burlarnos de esas personas o llamarles la atención en ese pecado con otro tipo de corazón, o tratar de hacerlos quedar mal a ellos, sino que nuestro deseo debe ser el de que ellos sean restaurados. Por otro lado, de la misma manera en que tenemos que ayudar a otros a ver el problema, cuando nosotros no vemos el problema, también debemos aprender a recibir la ayuda. Deberíamos estar dispuestos a aceptar la reprensión de otros hermanos y hermanas. Pongámonos en el lugar de los corintios. Recibís una carta severa de parte de alguien, una carta que empieza a mostrarte todos los errores, todos los pecados que vos estás cometiendo. Es una carta que te castiga. Contiene una llamada al arrepentimiento y contiene una expresión de amor. ¿Cómo responderíamos nosotros a una carta así? ¿Nos levantaríamos en defensa propia y empezaríamos a señalar los defectos de la otra persona para ocultar los nuestros? ¿O actuaríamos como lo hicieron los corintios y se dejarían llevar por el dolor y el arrepentimiento de Dios hacia Dios? En estos dos puntos, seamos como Pablo y los corintios. Estemos dispuestos, si es necesario, a enfrentar los problemas honestamente como lo hizo Pablo, y estemos dispuestos a aceptar los problemas tal como lo hicieron los corintios. Porque la verdad es segura. El buen fin del arrepentimiento piadoso es la salvación. En segundo lugar, Pablo lo hace bíblicamente y con amor. Pablo no habla desde su experiencia y de las palabras y usa las palabras que a él le parecen las correctas en su propia sabiduría. El enfoque del mensaje de Pablo es cristocéntrico. En todo momento su enfoque no es su sabiduría, sino la sabiduría del Señor. A la hora de resolver conflictos en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, es lo mismo. Siempre es necesario hacerlo bíblicamente. La palabra de Dios contiene sabiduría y nos ayuda a nosotros a mantenernos enfocados en Él en todo momento. De no ser así, uno termina hablando de lo que a uno le parece bien y siempre sin llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que sucede cuando uno lo hace bíblicamente? La manera en que nos tratamos los unos a los otros es distinta, con muchísimo más respeto y amor, no con el deseo de ganar esa pelea, sino con el deseo de amar, con el deseo de restaurar. Cuando uno lo hace bíblicamente, el enfoque deja de ser la persona que peca, la persona que lastima, la persona que hay que corregir. Ese ya no es el enfoque, sino que el enfoque es esa fuerza que actúa detrás de esa persona, que es el pecado. Entonces la bronca, el dolor, la frustración deja de ser hacia esa persona y pasa a ser hacia el pecado. Y esta es una verdad liberadora, porque te das cuenta de que el problema no es esa persona que tanto te causa amargura, sino que es el pecado. Trata el problema honestamente, hacelo bíblicamente y con amor. Y por último, busca arreglártelas con Dios. El versículo 10 nos habla de que hay dos tipos de tristezas. Una que es conforme a la voluntad de Dios, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, y otra tristeza del mundo que produce muerte. Y esto nos dice que una persona puede estar llena de arrepentimiento y no cambiar nunca. Podés lamentarte sin arrepentirte. La tristeza, que es según Dios, trae el arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja ningún lamento, ningún tipo de lamento. La pena divina lleva a un cambio real y duradero. Lo que estamos buscando al restaurar relaciones es hacer las paces con Dios, pero en la Biblia vemos claramente ejemplos de personas que no terminan arreglándoselas con Dios. Sienten tristeza, se lamentan de sus actos, pero no se arrepienten para salvación.
Un ejemplo claro en el Nuevo Testamento son Judas y Pedro. Judas lamenta haber entregado a Jesús. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento. ¿Qué nos enseña esto? Que una persona puede sentir remordimiento, puede sentirse mal por lo que hizo, pero no arrepentirse para salvación, no arreglárselas con Dios. Pedro es la otra cara. Él se arrepiente y él se arregla con Dios, totalmente opuesto a lo que hizo Judas. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo funcionan estas dos tristezas en la vida de David y de Saúl. Después de que Saúl es confrontado con la desobediencia a Dios, él ofrece algunas pocas excusas poco convincentes, pero finalmente él admite, he pecado. Pero él le pide a Samuel que lo honre frente a los ancianos de su pueblo y frente a Israel. Saúl lamenta lo ocurrido, pero quiere dejar atrás todo lo desagradable para seguir él teniendo una buena imagen. Ese es el tipo de tristeza mundano que te lleva a la muerte. Si continuamos viendo toda la historia de Saúl en la Biblia, terminamos viendo que Saúl nunca cambió realmente, nunca se arrepintió, sino que él continuó. Esa tristeza de él lo condujo hacia la muerte. Pero David, después de enfrentarse a su desobediencia a Dios, él dice, el Salmo 51, 1 y el 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este hombre se enfrenta a su pecado, no se esconde, no lo minimiza, ni le echa la culpa a los otros, ni tampoco pone excusas. Esta pena es dolorosa, pero trae un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja ningún lamento. David se arregla con Dios. En nuestras relaciones quebrantadas puede pasar lo mismo. Puede ser que sintamos tristeza por los actos realizados, pero no sentir necesidad de un arrepentimiento. Podemos ser tal como Judas y tener remordimiento por lo que hicimos mal, sin necesidad de buscar al Señor. El apóstol Pablo nos llama a examinar nuestras propias vidas, y al hacerlo debemos determinar ser parte de la respuesta y no parte del problema. Hoy comenzamos diciendo que hay relaciones destrozadas en todo el mundo, en todos lados, en el día de hoy. La palabra del Señor nos enseña que lo que tenemos que entender es que las relaciones destrozadas solo pueden ser reparadas y fortalecidas cuando la gente se enfrenta a los problemas honestamente, los trata bíblicamente y con amor y busca arreglárselas con Dios. ¿Tenés relaciones destrozadas en tu vida? ¿Hay conflicto con alguien en tu vida? El Señor nos invita a todos nosotros hoy a que seamos parte de la respuesta. Oremos. Señor, ayúdanos a restaurar las relaciones destrozadas que hay alrededor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros negocios, con hermanos y hermanas de la iglesia, en toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder ser un reflejo de tu perdón, de tu amor. Ayúdanos a poder ser más como Pedro, más como David, y menos como Judas, menos como Saúl. Señor, queremos ser parte de la solución en todo esto. No queremos generar problemas, pero por sobre todas las cosas, queremos poder hacer que tu rostro sea reflejado en nosotros, que tu luz brille en nosotros. Ayúdanos, Señor, y todo para que tu santo nombre sea exaltado. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.